Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en temas fascinantes. Uy, sí. Hoy nos vamos a sumergir en un choque diplomático ¡Ah! que realmente puso a prueba la relación entre Estados Unidos y Colombia. Interesante. Prepárense, porque vamos a escuchar declaraciones fuertes, Declaraciones fuertes. acusaciones de racismo y hasta una amenaza Una amenaza. que pudo haber afectado el suministro global del maíz. ¡Wow! O sea, De alto impacto. sí. Prepárense Sí. para esta Deep Dive, Bueno, como siempre. porque va a estar calma, Intensa. intensa. Tenemos que analizar las tensiones generadas por la deportación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos. Exacto. Y lo vamos a hacer a través de las propias palabras Y exacto, a través de las propias palabras de los protagonistas de esta historia. del expresidente Donald Trump y del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Exacto. Tendremos acceso a sus declaraciones directas, Sus propias palabras. lo que nos va a permitir entender un poquito mejor Sí. las diferentes perspectivas de este conflicto. Me parece perfecto. Para empezar, And you too. pongámonos en contexto. Sí. Estados Unidos intentaba deportar a un gran número de colombianos, a quienes catalogaban como criminales ilegales, Criminales ilegales. en 2 vuelos. Ajá. El punto de quiebre llegó El punto de quiebre. cuando el presidente Petro Ajá. se negó a permitir Se negó. que los aviones aterrizaran en Colombia. Se no los dejó entrar. No los dejó entrar. Increíble. Es claro que no. Bueno, y esta negativa, obviamente, Claro. desató la furia ¿La furia de quién? de Trump, De Trump. que no tardó en responder. ¿Verdad? Claro que no. O sea, Trump, a través de sus redes sociales, expresó su descontento de una manera contundente. de una manera. Contundente. O sea, ya, fuerte. Fuerte. Sí. Y amenazó con una serie de medidas en represalia, En represalia. que iban desde lo económico hasta lo diplomático. Es de lo económico. Hasta lo diplomático. ¿Qué tipo de medidas? ¿Ya? Porque recuerda que habló de aranceles. Sí, claro. Trump propuso aranceles Oh. del 25% 25%. sobre todos los productos colombianos que ingresaran a Estados Unidos. O sea, un montón de productos. Un montón. ¿Ya? Con la posibilidad de aumentarlos al 50% en una semana. En una semana. En una semana. O sea, Sí. en una semana del 25 al 50. Imagínate. Es una locura. Sí, para entender mejor, un arancel es un impuesto que se aplica a los bienes importados, Ajá, lo que encarece su precio y afecta su competitividad en el mercado. claro. En este caso, la medida buscaba presionar económicamente a Colombia. Wow, o sea, una medida drástica. Bastante drástica. Y no se quedó solo en los aranceles. ¿Cierto? La cosa no terminó ahí. No. Trump también amenazó con prohibiciones de viaje y revocaciones de visas para funcionarios del gobierno colombiano, O sea, imagínate. sus aliados e incluso familiares. Familiares. Además, habló de intensificar las inspecciones aduaneras O sea, imagínate en migración. a todos los ciudadanos y la carga colombiana que ingresara a Estados Unidos. Increíble. ¿Sí? O sea, un abanico de medidas que buscaban afectar a Colombia en diferentes ámbitos. Exactamente. Completamente. Y para aumentar la presión, Trump incluso mencionó la posibilidad de aplicar sanciones financieras. Sanciones. Financieras. ¿Y qué son las sanciones financieras? Son medidas que restringen el acceso a los mercados financieros internacionales y pueden tener un impacto devastador en la economía de un país. Pues imagínate. Imagina. Un escenario bastante preocupante. Bastante. Y todo esto enmarcado, según Trump, como una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos. Así es. Trump argumentó que Colombia estaba violando obligaciones legales al negarse a recibir a sus propios ciudadanos. Incluso llegó a compartir una imagen suya editada para parecer un sheriff. Un sheriff. Sí, como si estuviera celebrando una victoria anticipada. Esa imagen a mí me impactó bastante. A mí también. Realmente reflejaba la postura de Trump. Y su forma de manejar las relaciones internacionales. Su estilo. Pero mientras tanto, ¿cómo reaccionaba Petro a todo esto? Porque no creo que se haya quedado callado. Claro que no. Petro respondió con la misma vehemencia defendiendo su postura y la soberanía de Colombia. O sea, no sé, chico. No sea chico, Para nada. para nada. Petro no se amedrentó ante las amenazas de Trump. De hecho, sus respuestas fueron aún más contundentes. Reafirmó su negativa a aceptar a los deportados si no se les garantizaba un trato humano y digno. ¿Y qué argumentos utilizó para justificar su posición? Porque imagino que no se limitó a decir que no. No para nada. Petro fue muy claro al criticar lo que consideraba una doble moral por parte de Estados Unidos. Argumentó que muchos de estos colombianos habían sido forzados a emigrar debido a las difíciles condiciones económicas y sociales en su país.
condiciones que en parte se habían visto agravadas por las políticas económicas y de seguridad impuestas por Estados Unidos en la región. Es decir, planteaba una crítica al modelo económico y a la influencia de Estados Unidos en América Latina. Exactamente. Petro señalaba que Estados Unidos no podía simplemente lavarse las manos y deportar a personas que en muchos casos habían contribuido a la economía estadounidense durante años. Un punto bastante controversial sin duda. Sí, pero Petro no se detuvo ahí. Sus declaraciones fueron aún más allá, acusando directamente a Trump de racismo. En un discurso dijo, usted me considera una raza inferior y no lo soy ni ningún colombiano. Wow, una acusación muy fuerte. Realmente la situación estaba al rojo vivo. Así es, Petro incluso hizo referencias históricas de que Simón Bolívar, el libertador de América, y al Canal de Panamá evocando temas de antiimperialismo y soberanía colombiana. Con esto buscaba posicionar a Colombia como un país independiente que no se somete a presiones externas. Interesante cómo utilizó la historia para reforzar su discurso. Y en el ámbito económico, ¿cómo respondió a las amenazas de Trump? Petro no se achicó ante las amenazas económicas. De hecho, contraatacó elevando los aranceles a los productos estadounidenses que ingresaban a Colombia. También hizo un llamado a fortalecer la producción nacional, buscando reducir la dependencia de las importaciones. Es decir, respondió a la agresión económica con más agresión. Pero ¿cómo se resolvió finalmente esta situación? Porque al final los deportados llegaron a Colombia, ¿no? Si al final se llegó a un acuerdo, aunque con ciertas condiciones, Colombia aceptó recibir a los deportados en un avión militar estadounidense, incluso ofreció su avión presidencial para facilitar el traslado. Eso sí que es un gesto significativo después de toda la tensión y las declaraciones cruzadas. ¿Y qué obtuvo Colombia a cambio de esta concesión? A cambio, Estados Unidos acordó suspender las tarifas y las sanciones que había amenazado con imponer. Al menos por el momento se evitó una escalada mayor del conflicto. Entonces podríamos decir que fue una victoria para Trump. Al fin y al cabo logró su objetivo de deportar a los colombianos. No es tan simple. Si bien Trump logró la deportación, el acuerdo no resolvió el desacuerdo fundamental sobre el trato a los deportados. Colombia mantuvo su postura de que los ciudadanos colombianos, independientemente de su situación legal, merecen un trato humano y digno. Es decir, la raíz del problema sigue ahí. Este episodio nos deja con la sensación de que la tensión persiste y podría resurgir en cualquier momento. Exactamente. Este conflicto puso en evidencia las profundas diferencias entre Estados Unidos y Colombia en temas como la soberanía nacional, la justicia social y el papel de Estados Unidos en la región. De acuerdo. Y si bien se logró una tregua, el futuro de la relación entre ambos países sigue siendo incierto. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la situación y si logran encontrar puntos de encuentro para construir una relación más estable y cooperativa. Sin duda. Este caso nos recuerda que las relaciones internacionales son complejas y que las soluciones rápidas no siempre resuelven los problemas de fondo. A veces simplemente posponen el problema. Es cierto, este episodio nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se pueden resolver las diferencias sobre la deportación de ciudadanos de manera justa y humana? ¿Qué papel deben jugar las organizaciones internacionales en este tipo de conflictos? Y quizás lo más importante, ¿qué nos dice este choque sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica? Son preguntas importantes que merecen una reflexión profunda. Este caso nos recuerda que la política internacional no es un juego de suma cero, donde un país gana y el otro pierde. Es un juego complejo donde las soluciones deben ser justas y equitativas para todas las partes involucradas, y donde el diálogo y la diplomacia son herramientas esenciales para evitar que las tensiones se conviertan en conflictos abiertos. Totalmente de acuerdo. Y también nos muestra cómo las personalidades de los líderes pueden influir en la dinámica de las relaciones internacionales. En este caso vimos un claro contraste entre la postura impulsiva y confrontacional de Trump y el enfoque más ideológico y desafiante de Petro. Exactamente. El estilo de liderazgo de cada uno jugó un papel importante en cómo se desarrolló el conflicto Trump con su retórica agresiva. Y su enfoque en la seguridad nacional buscaba imponer su voluntad y mostrar una imagen de fuerza. Petro, por su parte, apeló a la justicia social, a la historia de la región y a la defensa de la soberanía de Colombia. Dos visiones del mundo muy diferentes que chocaron de frente en este episodio. Y si bien se logró una tregua, las diferencias de fondo siguen ahí. La tensión persiste y podría resurgir en cualquier momento. Así es. Este caso nos deja con la sensación de que la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica está en un punto de inflexión. El modelo tradicional de relaciones basado en la hegemonía estadounidense está siendo desafiado por nuevos liderazgos que busquen un trato más justo e igualitario. Un cambio de paradigma que sin duda traerá nuevos desafíos y oportunidades en el panorama geopolítico.
Y para nosotros como ciudadanos informados, es fundamental entender estas dinámicas y participar en el debate sobre el futuro de las relaciones internacionales. Totalmente de acuerdo. Informarse, analizar y cuestionar son acciones claves para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre este conflicto diplomático y las complejidades de las relaciones internacionales. Los invitamos a seguir explorando estos temas, a formularse sus propias preguntas y a participar en la construcción de un futuro mejor. Hasta la próxima. Petro no se achicó ante las amenazas de Trump. De hecho, Bueno, no para nada. Sus respuestas fueron aún más contundentes. Reafirmó su negativa a aceptar a los deportados, si no se les garantizaba un trato humano y digno. ¿Y qué argumentos utilizó para justificar su posición? Porque imagino que no se limitó a decir que no. Para nada. Petro fue muy claro al criticar Ajá. lo que consideraba una doble moral Ajá, por parte de Estados Unidos. ajá. Argumentó que muchos de estos colombianos Sí. habían sido forzados a emigrar debido a las difíciles condiciones económicas y sociales en su país. Sé por necesidad. Por necesidad. Condiciones que en parte se habían visto agravadas por las políticas económicas y de seguridad impuestas por Estados Unidos en la región. Es que si plantea una crítica al modelo económico Claro. y a la influencia de Estados Unidos en América Latina. Exactamente. Petro señalaba que Estados Unidos no podía simplemente lavarse las manos y deportar a personas que en muchos casos habían contribuido a la economía estadounidense durante años. Un punto bastante controversial sin duda. Sí, pero Petro no se detuvo ahí. No. No, sus declaraciones fueron aún más allá, acusando directamente a Trump de racismo. Uy. En un discurso dijo, usted me considera una raza inferior y no lo soy ni ningún colombiano. Wow, una acusación muy fuerte. Ah. Realmente la situación estaba al rojo vivo. Así es. Petro incluso hizo referencias históricas a Simón Bolívar, el libertador de América y al Canal de Panamá, evocando temas de antiimperialismo y soberanía colombiana. Con esto buscaba posicionar a Colombia como un país independiente que no se somete a presiones externas. Interesante cómo utilizó la historia para reforzar su discurso. Mm. En el ámbito económico, ¿cómo respondió a las amenazas de Trump? Petro no se achicó ante las amenazas económicas. No. No, de hecho. ¿Qué hizo? Contraatacó elevando los aranceles a los productos estadounidenses que ingresaban a Colombia. O sea, ojo por ojo, Exactamente. diente por diente. También hizo un llamado a fortalecer la producción nacional, buscando reducir la dependencia de las importaciones. Es decir, respondió a la agresión económica con más agresión. Pero, ¿cómo se resolvió finalmente esta situación? Porque al final los deportados llegaron a Colombia, ¿no? Sí, al final se llegó a un acuerdo, Un acuerdo. aunque con ciertas condiciones. A ver, cuéntame. Colombia aceptó recibir a los deportados en un avión militar estadounidense, incluso ofreció su avión presidencial para facilitar el traslado. Wow. Eso sí que es un gesto significativo, después de toda la tensión y las declaraciones cruzadas. ¿Y qué obtuvo Colombia a cambio de esta concesión? A cambio, Estados Unidos acordó suspender las tarifas y las sanciones que había amenazado con imponer. Al menos por el momento, se evitó una escalada mayor del conflicto. Entonces, podríamos decir que fue una victoria para Trump. Al fin y al cabo, logró su objetivo de deportar a los colombianos. No es tan simple. Si bien Trump logró la deportación, el acuerdo no resolvió el desacuerdo fundamental sobre el trato a los deportados, Colombia mantuvo su postura de que los ciudadanos colombianos, independientemente de su situación legal, merecen un trato humano y digno. Es decir, la raíz del problema sigue ahí. Este episodio nos deja con la sensación de que la tensión persiste y podría resurgir en cualquier momento. Es cierto, este episodio nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se pueden resolver las diferencias sobre la deportación de ciudadanos de manera justa y humana? ¿Qué papel deben jugar las organizaciones internacionales en este tipo de conflictos? Claro. Y quizás lo más importante, ¿qué nos dice este choque sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica? Son preguntas importantes que merecen una reflexión profunda. Este caso nos recuerda que la política internacional no es un juego de suma de oro donde un país gana y el otro pierde. Es un juego complejo donde las soluciones deben ser justas y equitativas para todas las partes involucradas, y donde el diálogo y la diplomacia son herramientas esenciales para evitar que las tensiones se conviertan en conflictos abiertos. Totalmente de acuerdo. Y también nos muestra cómo las personalidades de los líderes pueden influir en la dinámica de las relaciones internacionales. En este caso vimos un claro contraste entre la postura impulsiva y confrontacional de Trump y el enfoque más ideológico y desafiante de Petro. Exactamente. El estilo de liderazgo de cada uno jugó un papel importante en cómo se desarrolló el conflicto Trump, con su retórica agresiva, y su enfoque en la seguridad nacional buscaba imponer su voluntad y mostrar una imagen de fuerza.
Petro, por su parte, apeló a la justicia social, a la historia de la región y a la defensa de la soberanía de Colombia. Dos visiones del mundo muy diferentes que chocaron de frente en este episodio. Totalmente. Y si bien se logró una tregua, las diferencias de fondo siguen ahí. La tensión persiste y podría resurgir en cualquier momento. Así es. Este caso nos deja con la sensación de que la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica está en un punto de inflexión. El modelo tradicional de relaciones basado en la hegemonía estadounidense está siendo desafiado por nuevos liderazgos que buscan un trato más justo e igualitario. Un cambio de paradigma que sin duda traerá nuevos desafíos y oportunidades en el panorama geopolítico. Y para nosotros, como ciudadanos informados, es fundamental entender estas dinámicas y participar en el debate sobre el futuro de las relaciones internacionales. Totalmente de acuerdo. Informarse, analizar y cuestionar son acciones claves para construir un mundo más justo y equitativo para todos. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre este conflicto diplomático y las complejidades de las relaciones internacionales. Los invitamos a seguir explorando estos temas, a formularse sus propias preguntas y a participar en la construcción de un futuro mejor. Hasta la próxima.